Listo, entonces creo que ya podemos empezar, si gusta. Muy bien. Eh, ya, ¿me se escuchan bien mi voz, no, ya? Sí, Ya. Eh, bueno, creo que ya empezamos con la transmisión. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. En la colectiva Urbanas proponemos una serie de 4 entrevistas virtuales en diferentes horarios, con el fin de motivar a la reflexión y debate en torno al confinamiento de vida. Creo que no hace falta hablar sobre el contexto internacional en el que estamos viviendo, en el que tenemos que mantenernos en nuestras casas para mantenernos seguros. Específicamente, buscamos entender cómo afecta a las mujeres y qué factores reproducen esos patrones, incluso en tiempos de pandemia. La mirada de género, característica de la colectiva, será el instrumento y guía para la entrevista, pues reconocemos una distinción en el confinamiento para hombres y mujeres. Quizá algunos no sepan quiénes somos. Somos una colectiva de mujeres feministas que genera un espacio de cuestionamiento y reflexión transversal y de participación colectiva, visibilizando problemáticas urbanas, cuestionando el rol de la mujer y el lugar que se les ha asignado en la ciudad, colocando en el centro del debate urbano la construcción de espacios más inclusivos para la vida cotidiana. Mi nombre es Andrea Ascensios y soy estudiante de mitad de carrera de arquitectura en la UNI. Me acompaña Helen. Buenos días, mi nombre es Helen Socualaya, soy de Huancayo, arquitecta feminista, egresada de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Y tenemos como invitada a Zaya Mursi, arquitecta por la Universidad de Buenos Aires y doctora por la Universidad de Sevilla. Es profesora de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y ha sido codirectora con Josep María Montaner del Máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI. Es codirectora del Congreso Internacional de Vivienda Colectiva Sostenible. Es especialista en urbanismo, arquitectura y género. Ha sido cofundadora del colectivo Punt Safe, formado por mujeres para la investigación y la difusión de un urbanismo con visión de género. Es integrante y cofundadora en 2015 de la red de investigación Un Día, una Arquitecta. En julio de 2015 es nombrada directora de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Ecología Urbana, Espacio Público, Vía Pública y Civismo de la ciudad de Santa Coloma de Gramenet. Ha publicado libros como Mujeres, Casas y Ciudades, La Arquitectura de la Ciudad Global, Post-Suburbia, Arquitectura y Política, en coautoría con Josep María Montaner, y ha sido coeditora de Archivo Crítico, Modelo Barcelona y Mujer Feminista. El tema de hoy es espacios domésticos. Como sabemos, la vivienda es un espacio donde también se dan relaciones de poder y se reproducen formas patriarcales. El espacio doméstico es aquel espacio dentro de nuestras viviendas donde se da el cumplimiento del rol de género. Un espacio donde se refuerza la discusión de la mujer a espacio de crianza y cuidado. Zaida, ¿cómo estás? Bienvenida. Nos da gusto tenerte aquí. Hola Andrea, hola Helen, muchas gracias por invitarme a toda la colectiva. Para ti, ¿qué es el espacio doméstico? Qué palabras, qué pregunta. El espacio doméstico creo que entendemos como ese espacio, ¿no? Que no es la calle, que no es el espacio público donde desarrollamos nuestra vida más personal, algunos entienden más privada o familiar. En definitiva, bueno, es el cobijo, ¿no? El espacio donde nos cobijamos. Y bueno, creo que ya pasamos a... Porque esa pregunta no estaba en el que te habías mandado. No, evidentemente el espacio doméstico también es una interesante, podríamos hablar mucho más, ¿no? O sea, que no es igual para todas las personas, no es igual, muchas veces el espacio doméstico se entiende o se iguala a privacidad, a intimidad, y esto también está muy estudiado, que eso es una mirada muy desde la experiencia masculina, ¿no? Esa experiencia de género masculino que se va a la calle, que va al exterior, y cuando vuelve a ese interior doméstico privado, descansa, ¿no? Y aquí hay dos cuestiones que no son iguales para las mujeres. Para muchas mujeres la calle, el espacio público, nunca no ha sido una opción. Por tanto, poco te puedes, digamos, proteger o privatizar o privar del espacio público si no lo tienes, si no perteneces a él. Y por otro lado, y esta más es totalmente para todas las mujeres, el espacio doméstico es un espacio de carga y de trabajo, o sea que no es ese espacio de descanso que muchas veces se asocia de una manera romántica con el espacio doméstico, con el hogar, ¿no? Con esta cosa
Y tampoco el espacio doméstico no siempre es un espacio positivo, ¿no? Las mujeres también sabemos muy bien que si las mujeres tenemos peligros en el espacio público, nuestros cuerpos son acosados, aún así sabemos que el mayor peligro, desgraciadamente para muchas mujeres, está en la casa, en ese espacio doméstico que se supone que nos protege. Claro, y se ha evidenciado mucho más en esta pandemia, al estar todos en ese Totalmente, espacio totalmente doméstico. claro, porque es estar todo el día con quien convives y entonces si esa convivencia tiene problemas, evidentemente se acrecientan. No tienes un segundo de respiro y muchas veces en las casas ni siquiera tienes un rincón donde estar sola, ¿no? Donde protegerte, ¿no? Y claro, y se agudiza todo esto, ¿no? El control, ¿no? El maltrato suele llevar un gran control sobre las mujeres, ¿no? O sea, el maltrato no es que te viene y te pega de golpe, ¿no? Sino control, esa persona maltratadora controla todos tus actos. Entonces, en una situación así de 24 horas sobre 24 horas con esa persona, bueno, es un carcelero, ¿no? Permanentemente presente. Claro. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas que ya habíamos previsto. Sabemos que las mujeres han sido históricamente parte de la construcción, mejoramiento y transformación de la ciudad, aportando desde diversos campos como activistas, dirigentes, profesionales, jefas del hogar, etc. Bajo el contexto de crisis sanitaria actual, ¿crees que la pandemia ha visibilizado los roles de mujeres en distintas esferas de la ciudad? Yo creo que lo que ha visibilizado mucho, sobre todo, es un rol fundamental que hacemos las mujeres y que es un rol muy despreciado por nuestra sociedad, que tiene que ver con los cuidados. O sea, la mayoría de las personas que han seguido, al menos en las ciudades en los países que se han podido confinar, como el caso nuestro, quienes han salido a la calle, han sido las personas dedicadas a los cuidados, a los cuidados privados y a los públicos, porque ha salido la persona que hace la compra, que tira la basura, y ha salido las personas que cuidan, que nos cuidan en la ciudad, ¿no? Las personas que limpian la ciudad, las personas que están en el mercado y nos venden alimentos o en el supermercado, las personas que están en los hospitales, ya sea limpiando, enfermeras, médicas. Y la mayoría de estas profesiones son feminizadas. Son profesiones, la mayoría también mal remuneradas en proporción a su responsabilidad y la importancia que tienen, y son mayoritariamente feminizadas. Por tanto, se ha visibilizado, yo no sé si nuestra sociedad está lista para ver eso. No sé si lo ve o lo considera natural, ¿no? Pero desde luego sí que nos ha demostrado esta pandemia, yo creo, que los cuidados son imprescindibles. Podemos dejar de trabajar, bueno, hay problemas económicos realmente, pero al final pueden aparecer las redes de apoyo y de conseguir qué comer, pero si no hay quien limpie, quien en la casa o afuera, quien prepara la comida, pues no hay vida, ¿no? Entonces eso ha quedado muy evidente. ¿Qué otras desigualdades crees que ha evidenciado la pandemia? Bueno, como siempre que hay una crisis, la que sea, ¿no? Evidencia todas las desigualdades sociales, ¿no? Y evidentemente hay quien no se ha podido ni siquiera confinar, ¿no? Cuando tenemos economías precarias, ninguna seguridad laboral, los derechos laborales son mínimos, estas personas, hombres y mujeres, y a veces niños y niñas que trabajan en el precario, no pueden darse el lujo de quedarse en casa. Entonces, o también donde se han dado más enfermedades, ¿no? Cuando hacemos una mapificación, en general corresponden con sectores más pobres de la población, al final por lo mismo, porque son las personas que han salido a la calle, ya sea porque están limpiando y trabajando en lo regular, pero también las que salen por lo irregular, ¿no? Entonces, ha evidenciado la gran desigualdad de nuestras sociedades actuales, ¿no? La desigualdad de clases, ¿no? En teoría estamos, y el caso de Perú también es así, ¿no? El Perú viene con una economía en auge de hace tiempo, ¿no? Se supone que va una economía macro que va muy bien, pero esa economía macro que va bien no tiene un reparto igualitario de ganancias y de oportunidades y de beneficios. Pero, por ejemplo, yo ahorita actualmente estoy viviendo en San Juan de Lurigancho, que es uno de los distritos con más contagios. Y lo que yo he podido percibir es que es porque la mayoría de esas personas trabajan día a día, porque son conductores de buses o limpiadores. Y por eso
o sea, se notan mucho más esas desigualdades que tal vez antes no eran tan percibidas. Sí, sí, claro, un tipo de trabajos que no ha parado y que Ujú. entonces están mucho más expuestos y que no se los ha protegido, ¿no? Aquí la verdad que las personas que conducen autobuses, hombres y mujeres, sí que se ha separado, se ha puesto mamparas y lo que pasa es que son otros Ah, autobuses. Y se sube, y las personas que suben al autobús suben por la puerta de atrás, no por la de adelante. O sea, no se acercan a la persona que conduce. Pero claro, es otro sistema. Sería algo más, no sé qué ha pasado con el bus segregado que hay en Lima. es que aparte de tener un buses del Estado, también tenemos buses pues, como independientes Sí, que por eso. salen. La pecera, los peceros, bueno, los pequeñitos, ¿no? Pero Ujú. digo, no sé si el bus ahora no me acuerdo el nombre, como si fuera el Metrobús. Es la del Metropolitano, Sí, en ese caso, que sí se podría hacer lo de no acercarse al claro. conductor, sí ha ocurrido, claro, no sé qué habrá pasado también con ese bus que suele ir tan lleno en las horas punta. Sí, me parece que ya no pueden entrar tantas personas, o sea, creo que son las personas que están sentadas, Ya. Sí, pero solamente el conductor está más alejado, igual nadie se acerca porque con la tarjeta y Claro. cuando estás adentro, bueno, al menos cuando yo subí era una persona en cada dos asientos, no solo uno, no podíamos juntarnos Pero tampoco. entonces sí que se ha parado mucho la movilidad en Lima, Sí, un porque sí. montón, ha cambiado el cielo también, o sea, Ah, sí, eso también me ha dicho una amiga de Lima, me ha dicho que estaba celeste el cielo. el mar se va. O sea, que era falso, que era siempre esa... A sí. Lima le tocaba tener ese No cielo. siempre era sí. Bueno. Acá en Perú el gobierno dio marcha atrás a la medida de segregación de hombres y mujeres para salir a hacer las compras básicas durante la cuarentena. Después de que se registraron grandes aglomeraciones en mercados, los días que las mujeres salían, a diferencia de los días que salían los hombres. En palabras del ministro del Interior, los hombres usaban sus días permitidos para salir a pasear y las mujeres usaban sus días permitidos para abastecer sus hogares. ¿Por qué incluso durante el confinamiento la ciudad sigue reproduciendo esos patrones en torno a los cuidados? Ah, o sea, yo no había entendido claro, o sea, la idea de un día salen hombres y un día mujeres para ir a hacer la compra, Sí, ¿no? Vale. es que supuestamente esa es la única necesidad que tenemos Claro, ahora. claro, como nosotros, pero realmente, bueno, es muy impresionante la constatación, ¿no? Que ni aún en momentos de pandemia o situaciones de crisis, los hombres asumen algo más. Todavía no hay ninguna estadísticas muy profundas, pero sí que he visto algunas en donde sí los hombres han salido un poco más a comprar que las mujeres, porque también es la única manera de salir, porque, o sea, y realmente, bueno, ahora ya pasó, ¿no? Pero la policía paraba y había muchos controles que realmente habías ido a comprar, o sea que no podías ir a pasear, tenías que tener el comprobante de compra y estar cerca de tu casa, o sea, tampoco... Pero bueno, es muy impresionante como, bueno, esa experiencia que habéis explicado de Lima, ¿no? Cómo son las mujeres las que siguen haciéndose cargo de absolutamente todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Y aparte han salido a comprar y los hijos en casa, bueno, ¿qué ha pasado ahí también? Pero incluso creo que el periodismo influyó mucho en esa situación, porque cuando los hombres salían a comprar, como que salían noticias, o sea, como que les preguntaban cosas tipo, que, o sea, como que tu esposo te pega, o tienes una lista, o sea, como si ellos no supieran comprar. Entonces, creo que eso desmotivaba el motivo de los hombres para salir a comprar y cada vez se hacía más, cada vez las mujeres tenían que salir, o sea, por ejemplo, en las noticias salía que las mujeres eran las que más hacían, que se juntaban mucho más en los mercados, pero era porque ellas eran las únicas que podían salir. No, bueno, el papel de la prensa en la información, no desinformación, es fundamental. Y también en el enviar mensajes totalmente eh, inaceptables, ¿no? Del rol de hombre y mujer y como si el hombre no... ¿Qué tienen que hacer esas preguntas que estás explicando, ¿no? Realmente muy poco muestran que estar en sintonía con las realidades que se viven, ¿no? Siguen reforzando los estereotipos.
Sí, y también salieron muchos memes, ¿no? Salieron muchos memes Pero burlas hacia... en las redes sobre reforzando esta situación. O sea, claro, era en son de broma, pero igual fue fuerte, ¿no? Lo reforzaron un montón. Para mí fue bastante fuerte, faltaba mucha reflexión sobre lo que había en el fondo de eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, sorprende, sorprende, porque aparte no es una tarea que no hagan algunos hombres, o sea, dentro de todos de las fáciles. Sí. ¿Qué indica que el lugar más concurrido durante la pandemia sean los mercados y que quienes más acuden sean las mujeres? Bueno, es esto que estábamos hablando, ¿no? Que realmente lo que está demostrando es eso, que aún en épocas de pandemia donde no hay la excusa de que el señor está fuera, trabajando lejos y está 12 horas fuera de casa, entonces no puede dedicarse, sino que está exactamente igual confinado y sin embargo no se han repartido los trabajos, las responsabilidades. Pero es que al ponerse esta ley, no se habían percatado de la estructura simétrica de los hogares y el peso de las tareas domésticas, porque en la mayoría, los hombres en realidad, había visto un artículo que decía que las mujeres trabajaban de 12 a 15 horas más en el hogar que los hombres. Sí. Entonces, al no percatarse de esa situación, hizo que empeorara los contagios acá en Perú. Claro, o sea, la media, según Naciones Unidas, del mundo son las mujeres por día, creo que son 4 horas, 4 horas y media al hogar, y los hombres 1 hora o 8. O sea que, bueno, le haces, no puede ser 1 hora 8, tiene que ser 1 hora 6, bueno, no, 1 hora 5 sería. Bueno, o sea, bastante menos, ¿no? Que las mujeres, entonces, sí, no sé, es una manera muy, muy peculiar haberlo hecho por eso. No sé si es necesario decir que no salgan, con que salgas estrictamente para comprar y no que salgas cada día, ¿no? A comprar. Sabemos históricamente que el núcleo de la subordinación femenina radica en los derechos de posesión y herencia, así como en la división del trabajo según el sexo. En ese contexto, la medida de aislamiento obliga a muchas mujeres a realizar menos trabajo productivo y mayor trabajo de crianza y cuidado. ¿De qué manera crees que se ha evidenciado la inequidad en la distribución de tareas dentro de los hogares? Ahora, ¿no? Bueno, en lo que ya hemos hablado, ¿no? En esta circunstancia que se nota que las mujeres son las que están en la calle haciendo más tareas, ¿no? Y que son, también si vemos en otros, bueno, en diferentes grupos sociales, también encontramos, por ejemplo, cuando se habla del teletrabajo, es muy diferente un teletrabajo de una persona sin personas a cargo a un teletrabajo, que esto no es teletrabajo, es una emergencia y estamos como podemos trabajando desde casa, pero qué diferente es estar sola o tener niños y niñas pequeños que te requieren atención, o si son muy pequeños porque requieren un tipo de atención, o porque si están en edad escolar, porque también los niños siguen escolarizados y estudiando. Pero ¿quién les da las clases? ¿No? En general también ha aumentado esa tarea por parte de las madres. Entonces el teletrabajo se hace muy difícil y también ha salido bastantes cartas y bastantes notas referidas a también el gap académico, de producción académica. Los hombres siguen produciendo artículos y las mujeres académicas han disminuido mucho su producción de artículos, especialmente las mujeres jóvenes que tienen hijos pequeños a su cargo, ¿no? Entonces, seguimos viendo cómo las tareas del cuidado son responsabilidad de las mujeres, ¿no? Y pusisteis en el tweet el libro de esta autora, ¿no? De Catherine Marsal, de quien le hacía la cena a Adam Smith, que el otro día yo lo comentaba haciendo parafraseando este título, diciendo quién le hace la cena a Zizek, que ha sacado un libro de filosofía sobre la pandemia, una reflexión, ¿no? Es una mujer que tenga responsabilidades y aún no, porque si tienes que solamente cuidar, no tienes hijos, pero hacer las comidas, limpiar, comprar, si lo haces tú, poco tiempo te queda para la reflexión, ¿no? Entonces seguimos teniendo demostraciones que
que las mujeres estamos en una posición que desde esa perspectiva masculina se considera de segunda, ¿no? Que no lo es en absoluto, pero en esta concepción del mundo donde lo que prima es lo económico entendido como competencia, pues los cuidados no tienen valor, cuando sería todo lo contrario, ¿no? Porque eso que decíamos al principio, lo que nos demuestra la pandemia es cómo se puede parar todo excepto los cuidados. O sea, no puedes dejar de ir a comprar, no puedes dejar de limpiar la casa, no puedes dejar de cuidar a los hijos, no puedes dejar de limpiar la ciudad o de cuidar a los enfermos, ¿no? ¿Qué significa que los equipamientos como los mercados, hospitales, sean tan vitales para el funcionamiento de la ciudad? Bueno, pues son esos espacios donde se complementan las tareas que son imprescindibles, que son las de la vida. O sea, si no hay, claro, si tuviéramos nuestro huerto, podríamos ir al mercado, evidentemente, pero no es el caso, y aparte tampoco un huerto da para que coma toda la familia, pero son los espacios que complementan nuestra vida cotidiana, ¿no? De eso, en los años 20, una arquitecta austríaca, una gran arquitecta austríaca, Margaret Sutrychowski, decía que a ella le interesaba la vivienda, pero en realidad le interesaba el habitar, que decía ella. El habitar implica el barrio, implica todos los equipamientos que hacen posible la vida cotidiana. No hay una vida cotidiana que pueda funcionar encerrada solo en la vivienda. Tiene que salir a ese exterior. Y ese exterior principalmente son esos equipamientos que complementan los cuidados, ¿no? Cuando hay escuelas, la escuela, el mercado, el hospital, ¿no? Una de las medidas acertadas del gobierno fue el subsidio del bono de 380 soles, teniendo como prioridad a las mujeres jefas de hogar cuyas familias sean vulnerables. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social mencionó que son las mujeres las cuales llevan la gestión del hogar, por lo tanto las deberían recibir este apoyo económico. ¿Podría ser esta medida una puerta abierta para que pasando el aislamiento social se realicen acciones gubernamentales para el reconocimiento al trabajo doméstico que no es remunerado? Sí, desde luego es un paso. No estoy... Creo que es una discusión profunda. ¿Hasta qué punto se trata de pasar esto al mundo de lo mercantil? Pero seguramente sí, seguramente no por pasarlo al mundo de lo mercantil, sino por reconocer que es un trabajo y que esas mujeres recibiendo ese dinero pudieran tener una cierta independencia económica. Sería mal si se entendiera que este dinero no es para las mujeres, al igual que el sueldo laboral es para los hombres, en caso que se dé esta componente, sino que se entienda que este dinero es para comprar alimentos, elementos de limpieza. Entonces no es para las mujeres, sino es para los gastos del hogar. Entonces también eso supongo que requiere una cierta educación, si no podría caerse en la falsedad de pensar que es para las mujeres y termine siendo para el hogar, ¿no? Y entonces de esta manera el dinero sueldo que entra en la casa queda limpio y a la mujer no le toca nada. Claro, en este caso sí era para el hogar, ¿no? Porque era para, pues como tú cocinas y tú compras, bueno, ahí. Claro, por eso no es un bono, es un bono que entiendo que tiene el papel, que aquí también se está hablando, bueno, ante la desaparición de los ingresos en una unidad familiar, pues se da un dinero y se opta a darlo a las mujeres, por un lado porque son quienes al final gestionan la economía del hogar y son quienes hacen la compra, como ya se vio, y también en otros casos, cuando en su momento en Bangladesh el banquero Muhammad Yunus decidió dar microcréditos para que, digamos, se muevan las economías más precarias, él decidió que estos microcréditos se dieran a mujeres, porque entendía que, primero como banquero, son mejores pagadoras, pero por otro lado tiene un efecto más positivo en la población, en todo el conjunto, ¿no? Hay menos riesgo que ese gasto sea para ella propia, sino que se invierte y beneficia a la comunidad, cosa que no siempre es así con las inversiones que hacen los hombres, ¿no? Este fue el pensamiento de Yunus que le llevó a hacer estos microcréditos para mujeres.
también hay quien critica esto porque otra vez entramos, o sea, ¿por qué no salimos de la lógica Porque se del capital? Pero bueno, estamos en esa lógica. Necesitamos dinero para acceder a recursos y a materiales necesarios. Bueno, un punto importante con respecto al trabajo doméstico es cuando se terceriza. Muchas mujeres que trabajan como empleadas del hogar en el Perú se han visto afectadas en esta situación y salen temas al debate como los derechos laborales que aquí no tienen, falta mucho para llegar a eso, la mala remuneración y la falta de reconocimiento para sus trabajos, porque hubo pues despidos arbitrarios también, ¿no? Entonces, ¿de qué manera crees que se debería abordar este tema? Porque en Perú, perdona, una pregunta, ¿existen los contratos para las empleadas del hogar? ¿O No, no? No, no, más. solo son acuerdos. Hay una, ajá, sí, no. No, dime cómo es. Ellas se están organizando y tienen una asociación. Tienen Pero una no es que haya una ley una ley laboral, bueno. reclamando, o sea, es lo que están reclamando, pero no la tienen. Claro, digamos que yo creo que es en cómo se pagan y en las condiciones que se hacen los trabajos de las empleadas del hogar, es donde, en los sitios donde más claro se ve cuál es nuestra valoración como sociedad de esas tareas, ¿no? De las tareas del cuidado que son imprescindibles, que siempre las termina siendo una mujer. Si la mujer ama en casa o se contrata a otra mujer que a su vez ha dejado a sus hijos, a sus hijas y a su casa, o para otras horas, o a otra mujer, ¿no? Es como una cadena entre mujeres. Pero como son tareas que no se valoran, no se pagan, ¿no? Y se mantienen en muchos sitios en condiciones de bastante semi-esclavitud o esclavitud, ¿no? Sin libertad de movimiento, sin un horario claro de trabajo. Y evidentemente cuando hay una situación como la actual en que no te puedes desplazar, en caso que hubiera algún derecho laboral para otros y otras trabajadoras en otra situación, en un comercio, en una fábrica, que si no pueden llegar a su trabajo, no sé qué está pasando ahora ahí con esto, ¿no? Pero aquí, en teoría, las personas que se han quedado sin trabajo por esto recibirán un pago, ¿no? Lo han empezado a recibir muy pocos. Pero claro, en esta situación, si tú no tienes cómo demostrar que tenías un trabajo, no puedes acceder a ninguna ayuda, a ningún recurso de este tipo, porque tienes que demostrarlo, ¿no? Entonces, otra vez es lo que preguntabais al principio, ¿no? Se evidencian nuevamente las grandes desigualdades que hay. Sí. Bueno, para la revolución industrial se hizo una fuerte campaña de moralización que incluye la conformación de hogares con modelos impuestos como la familia nuclear, enfatizando la imagen de la mujer como cuidadora del hogar, lo cual se reflejó en la disposición de las viviendas, que estaban pensadas para que las mujeres se dedicaran al trabajo doméstico y los hombres se desenvuelvan y continúen reproduciendo el sistema económico productivo. Considerando que estamos en la era de los cambios de modelos, ¿hacia dónde crees que nos dirigimos con respecto al diseño de la vivienda y la vivienda social? Bueno, ya desde el mismo siglo XIX que aparece efectivamente este modelo de familia nuclear impuesto, también aparecen las alternativas de vivienda, casi las mismas que nos podrían interesar hoy. Modelos de vivienda para diferentes tipos de familias, o desde modelos de vivienda para mujeres solas, para familias monomarentales o monoparentales, y las viviendas sin cocina, ¿no? O sea, desde mediados del siglo XIX, que son propuestas realizadas por mujeres, pensando en las mujeres, especialmente en todo esto que hemos estado hablando, en los trabajos, y en que... Está mandando un mensaje. Bueno, que sea, entonces, viviendas sin cocina, entre otras cosas porque en realidad hasta mediados del siglo XX las tecnologías no son accesibles y por ahí, hasta principios del siglo XX la tecnología del hogar es muy precaria y casas con ciertos recursos pueden tener máquinas en el hogar, llámese hornos eléctricos o a gas, y lavarropas. Hasta muy mitad del siglo XX esto no es un elemento común. Entonces las tareas que realizaban las propias mujeres, amas de casa, y sobre todo en las ciudades industrializadas, donde
el trabajo de otra mujer en el hogar requería de muchos recursos que una clase media no podía permitirse. Entonces toda la tarea recaía sobre una única persona sin tener los mecanismos o las máquinas necesarias. Entonces desde mediados del 19 que se plantea esta idea de tener colectivizadas las tareas del hogar. Hay una teórica norteamericana, una defensora de la vivienda que se llama Melusina Fair Pierce, como en 1860 propone las casas sin cocina, es decir, que cada X casas haya un espacio, un edificio donde estén las máquinas para cocinar, para hornear, lavandería, coser, y que, o sea, todos los trabajos, excepto la limpieza del mismo hogar, todos los trabajos que conlleva el espacio doméstico, pues se ha hecho de manera colectiva. Y ella planteaba que esta manera colectiva se podía hacer tanto cooperativa por las propias mujeres amas de casa, y entre todas una especie de ayuda mutua, entre todas hacer todo, otra externalizar, es decir, contratar como se contrata a una enfermera y a un médico y a una médica en el hospital, pues igual, contratar personas que hicieran estas tareas, que podían ser o no las mujeres de esas casas, ¿no? Ella propone hacer unas cooperativas en Boston para profesoras y profesores y sus esposas. Bueno, no lo logra, pero la idea de ella sí que tiene un cierto encaje. Y por ejemplo, Ebenezer Howard, que es el teórico que hace la teoría de la ciudad-jardín, él cuando habla de vivienda también habla de viviendas sin cocina, y de hecho en la ciudad de jardín, en Letchworth, la primera ciudad de jardín de 1902, si no me acuerdo, que se hace en Inglaterra, existe una tipología de viviendas que son viviendas sin cocina, que comparten un espacio de comer y una cocina colectiva, donde hay personas con conocimientos del oficio, del trabajo, que hacen ese trabajo. Y esa trayectoria llegaría hasta hoy, en el caso, a lo que se llama el cohousing. Está presente, ¿no? Esa sería una manera, o los comedores colectivos que muchas veces se asocian, que tenemos en Perú, o en Argentina, en otros sitios, en México, que se asocian con situaciones de pobreza, pero en realidad también son situaciones de ahorro, de ayuda mutua, de colectivización, no tiene por qué ser asociada a la pobreza. De hecho, también, por ejemplo, en Viena, en el 1926 creo que se hace el edificio, el Karl-Marx-Hof, no sé si ubicáis ese edificio, es un edificio muy emblemático de la vivienda de esos años 20, que es un edificio de 1 kilómetro, no, es 1,5 kilómetros, o sea, enorme, pero también siempre se muestra como el edificio, sin explicar mucho más, son viviendas pequeñas, pero claro, tenían comedor colectivo y cocinas colectivas, que podías o no usarlas, no es una obligación. Luego, lavanderías colectivas, jardín de infancia, en 2 jardines de infancia para esa cantidad de familias, espacios de comercio y de trabajo. O sea, pensar la vivienda como un elemento singular y aislado, y donde todo se resuelva dentro de la vivienda, es un error enorme. No, para lo único que ha servido es para extender las ciudades más allá de lo necesario, para aislar a las familias y especialmente a las mujeres. Eso también es la crítica que se hace al crecimiento suburbano de los años 50, que en Estados Unidos y que principalmente lo hacen las mujeres, pero que desgraciadamente a pesar de eso seguimos viendo hoy cómo nuestras ciudades crecen en esos barrios cerrados o no cerrados, pero aislados, alejados, ¿no? Lejos de las ciudades, con esas casas y jardines. Pero ya en los años 50, Betty Friedan, por ejemplo, hace un libro que se llama La mística de la feminidad, donde es una crítica a ese modelo de crecimiento urbano, ¿no? De la solución individualizada, porque en realidad lo que sucede allí es que la mujer es la encargada de todas las tareas, de los cuidados, no puede ir a trabajar, es imposibilitado trabajar porque no le da tiempo de ir a la ciudad y volver a la casa, y el marido es el que va y trabaja, ¿no? Y eso genera en una generación de mujeres que habían estudiado y que se habían preparado para trabajar y que ya habían trabajado, un proceso de frustración y de depresión muy grande que termina dando algo que ella llamó la enfermedad sin nombre. O sea, las mujeres de suburbio estaban enfermas, pero estaban enfermas de depresión, ¿no? Porque el estar en la casa como único horizonte no es positivo. Entonces, digamos que la idea de
una cierta colectivización de servicios o de tareas del hogar tiene todo el sentido, en cuanto seríamos, claro, cuánto más sostenible sería que en lugar de tener una lavadora por casa, podríamos tenerlas agrupadas, ¿no? O sea, ¿por qué tantas máquinas? Si se usan, ¿qué? 2 o 3 veces a la semana, depende de la familia. Cocinas, no todas las cocinas son iguales, ¿no? Es diferente una cocina para una familia numerosa y que por ahí están más en casa, o hay una persona que trabaje para ellos, una cocina para unos estudiantes, unas estudiantes que están poco en casa, una cocina para una persona mayor, que igual lo mejor sería comer en un lugar más colectivo para socializar y también para economizar, porque comprar para una persona es realmente caro, y el trabajo que lleva. O sea que yo creo que lo que debemos dejar de pensar que hay una única solución que responde a todas las necesidades, ¿no? Y que para muchas personas colectivizar ciertos servicios sería una buena opción y que eso influiría en el diseño de la vivienda. Pero, por ejemplo, si tú hoy en día en España quieres hacer vivienda sin cocina porque es un edificio que tiene una cocina comunitaria, no puedes hacerlo, porque la definición de vivienda legal es que es un lugar donde hay una cocina, ¿no? Entonces, son cosas también que tienen que cambiarse. Sí, y acá, por ejemplo, en el Perú, la existencia de comedores populares ha empoderado mucho a las mujeres de los barrios y también han formado dirigentes muy Sí, tuve la fuertes. oportunidad de conocer bastante de cerca la balanza en Comas. Ujú. Sí, hay varios. Sí, Bueno, en esta situación de la pandemia no han estado funcionando por el tema de que tenían que juntarse y eso no estaba bien, o sea, era peligroso, entonces han estado. Y también algunas han estado desabastecidas, ¿no? En este confinamiento. pero habría que ver la manera en que puedan seguir, ¿no? De que deberían poder seguir funcionando, porque son fundamentales para el barrio, ¿no? Por ahí menos mujeres, comidas más fáciles, menos trabajo, no sé, ver de qué manera se podría hacer. Balanza. Sí, sí, es importante que se encuentre una manera, ¿no? De que sigan funcionando, ya que ellas también abastecen Y a... aparte porque supongo que en las barriadas se debe dar el caso de muchas casas que tampoco tienen condiciones para cocinar, Claro, ¿no? sí, Entonces, sí, por eso es bien importante la existencia de los comedores. hmm. No, y Bueno, aparte esa es la importancia doble, ¿no? O triple, la importancia de un trabajo remunerado, la importancia de la red social entre mujeres y la importancia de una red social y de apoyo a los cuidados y a la alimentación. Yo creo que tiene unos valores muy buenos. Y que se podría dar en otros sectores sociales. Lo que pasa es que nos hacen asociar este tipo de servicios y de lugares solamente a unos grupos sociales empobrecidos, y no debería ser así. De hecho, en sociedades como la sueca te encuentras con esta tipología, no en barrios, pero sí edificios grandes con muchas familias, con comedores colectivos y bueno, esto mismo en el edificio, pero un edificio que por ahí tiene, no sé, 80 viviendas, entonces sí es mucha gente. sí. Bueno, y esto, a ver, bueno, Eh, esto con respecto a la vivienda, ¿no? En el contraste de estos modelos alternativos vemos ahora otra realidad que es que muchas inmobiliarias y arquitectos venden habitaciones de servicios que parecen calabozos de castigo. ¿Se Mm. podrían generar mecanismos para evitar que se sigan promoviendo este tipo de situaciones a partir también de lo que ahora ha estado sucediendo y se ha evidenciado muy fuerte esto, ¿no? Claro, debería haber una ley, así como, bueno, supongo que hay en Perú unas leyes que indican cuál es el tamaño mínimo de una habitación. Una habitación para una persona que trabaja en la casa también es una habitación y debería cumplirlo. Supongo que conocéis el trabajo que hace muchos años hizo Daniela Ortiz de Ceballos sobre los cuartos de las mujeres que trabajan en el hogar en Lima, en Perú. Y era muy interesante porque eran dibujos, eran dibujos en donde comparaba los tamaños de las habitaciones principales con la habitación de servicio. Realmente mostraba situaciones indefendibles, ¿no? Inexplicables, habitaciones de, no sé, de 1,5 metros por 2 metros, ¿no? Justo para entrar y meterte en la cama.
Sí, y se podrían generar mecanismos para evitar que se sigan promoviendo estas situaciones. Sí, claro, o sea, tiene que estar reglamentado. Lo que pasa es que seguramente también está hecha la ley, hecha la trampa. Igual cuando presentan estos, por ejemplo, no lo sé si hay en Perú, pero si hubiera una normativa que dijera que una habitación no puede tener menos de 6 metros cuadrados, como aquí, 7 metros, que sí, igual es súper pequeña, pero hay esos 6 metros mínimos, igual si hace una habitación más pequeña, le ponen que es un sitio de guardado, que tiene otro uso en el plan, ¿no? Que no tiene uso de habitación y después se usa como habitación. Entonces, lo que hay que concienciar, de alguna manera, lo que hay que cambiar es las conciencias de la gente que les parece normal que alguien, una persona, duerma en esas circunstancias. Bueno, viva en esas circunstancias, ¿no? Disculpen, antes de seguir, Igual, tenemos una aclaración de un comentario que nos pusieron en Facebook, que sí existe la ley laboral para las empleadas del hogar. El empleador tiene la obligación de pagar al seguro de salud y hacer una retención para las ETS. Lo malo es que aún falta mucha fiscalización. Claro, sí, igual no todas tienen ese contrato, ¿no? claro, además no tienen el contrato, es lo que ellos están reclamando, porque no tienen un contrato físico, solo es un acuerdo verbal, entonces tampoco pueden acceder a esta ley laboral, ¿no? Porque además tampoco Bueno, ellos... claro, pero si no tuvieran el contrato físico, pero estos empleadores pagan al seguro social, eso ya es eso demuestra que hay un contrato. Lo que pasa es que no cumplen con la ley. No sé cuál es la ley, pero Eso para aclarar. sí. Ujú. Bueno, vamos a empezar con las preguntas del público. Alejandro Campana. Si imaginamos un proyecto de vivienda como el de Frank Werkstatt en Sí. Viena, proyecto de ciudad diseñada por mujeres en época de pandemia, ¿cómo lo imaginas? ¿Serían aplicables? Yo creo el caso de la Frauenwerkstatt, aunque al día de hoy se llama Margaret Sutilichowski Hof, un proyecto de Franziska Ullmann como el master plan y bueno, 3 arquitectas más, y los diferentes edificios. Yo creo que muchos de los criterios de esos edificios podrían ser aplicados hoy. De hecho, hay espacios exteriores que se podrían disfrutar con un cierto orden para tener distancias por horarios, por ejemplo, si no podemos salir todos, podrían salir a determinadas horas de gente, con lo cual podrías tener salida a ese espacio exterior. Después, yo diría que todos los pisos tienen balcones, con lo cual también es algo muy importante que se vio en estos días de no poder salir a la calle, la importancia de tener un espacio propio exterior y también yo creo que esas serían las cosas más importantes. Y también tener comercios en cerca, ¿no? O sea, el edificio tiene zona comercial donde podría haber, no sé si hay ahora allí, si hay enfrente un supermercado, pero bueno, podría haber comercios, ¿no? Que si hiciéramos solo, pensáramos en un conjunto de viviendas que se repiten en muchos sitios hoy en día, que se hace solo vivienda y no hay ningún sitio comercial, el espacio público está ocupado por todos los coches, evidentemente hay una gran diferencia entre uno y otro. Sí que servirían para el día de hoy esta misma propuesta de la Frauenwerkstatt. Bueno, vamos a ver si hay otra pregunta. No, creo que ya no. Entonces, Bueno, sí, aquí sí está. tenemos una pregunta. Anabel Sánchez, ¿cómo deberán actuar las mujeres en el espacio público? Si en la anterior normalidad era atacada, piropos, frases sexistas y más, y ahora que de a poco y ahora que de a poco se retomará el espacio público. Bueno, las mujeres igual, las mujeres no hacemos nada más, ¿no? Son los hombres los que deberían cambiar su actitud. Pero sí que es cierto que en estos días que la ciudad está vacía, hemos comentado con alguna amiga la sensación de mayor inseguridad que daba estar en la calle, ¿no? Sola, ¿no? Sobre todo los primeros días que era, o en horarios que ya las compras se hacían muy por la mañana y por la tarde la calle estaba totalmente vacía. Entonces bajar a tirar la basura, por ejemplo, daba mucho miedo. De hecho, ya un día dice, voy a bajar y volvió y me dice, me morí de miedo yendo hasta la esquina, ¿no? Porque no había nadie en la calle, todo estaba muy cerrado. Entonces creo que más que haremos cuando salgamos, la constatación de lo frágiles en todo caso que nos sentimos, o lo vulnerables o vulnerabilizables que nos sentimos cuando estamos en un espacio que no hay gente.
Por tanto, a la idea de cuando volvamos, tenemos que luchar por seguir teniendo ciudades mixtas, densas, con zonas, con parques, con las medidas que necesitamos, con menos espacio para el coche y más para los peatones, pero no a la idea de irnos a la vida en el suburbio, que en el suburbio la gente no sea contagiado, porque sí que para las mujeres esa vida en el suburbio es mucho más peligrosa, porque no hay gente. O sea, la peligrosidad está relacionada con que no haya gente. No quiere decir que no te pasen cosas en todas circunstancias, pero evidentemente cuando no hay gente en la calle, cuando no hay ojos en la calle, como nos decía Jane Jacobs, cuando no está la danza urbana, la calle se convierte en inhóspita, ¿no? Y peligrosa. Sí, creo que eso es lo que hemos sentido muchas al salir, ¿no? Aquí, en las ciudades. Sí, sí. Sí, siempre depende del entorno en el que te estés, pero sí. La inquietud del espacio vacío es fuerte. Aquí hay otra, a ver, bueno, como conclusión, las desigualdades domésticas evidenciadas incluso en tiempos de pandemia pudieron ser evitadas al pensar en la vivienda, barrios o espacios públicos desde una mirada feminista. ¿Cómo podrían configurarse esos espacios en el futuro? Digamos, unos barrios feministas, unas viviendas más inclusivas, evidentemente podrían colaborar, porque yo estoy convencida que los espacios nos envían mensajes y nos educan y nos forman, ¿no? Pero evidentemente no es suficiente. Pero sería un aporte, ¿no? Entonces, insisto en lo mismo, en barrios mezclados, con gentes diversas, con actividades diversas, con clases diversas. Eso en cuanto a la ciudad, ¿no? En donde podamos movernos a pie el máximo de nuestros recorridos cotidianos, ¿no? Que eso quiere decir que estén cerca. Y luego, en cuanto a la vivienda, pues también una vivienda que facilite, favorezca y haga de alguna manera públicas, en primera instancia, en el entorno de convivencia, en la vivienda, y si no, como hablábamos antes, en la colectivización de los servicios. De hecho, hay una profesora en Finlandia, Lisa Aureli, que escribe mucho explicando cómo los cohousing, esta vivienda con servicios compartidos, pero no el servicio de una cancha de tenis o una sala de televisión, servicios de verdad, de trabajo cotidiano, son fundamentales y son para la independencia, para el tiempo de la mujer, y por eso mismo son propuestas desde el feminismo, ¿no? Entonces cambiaría desde el momento en que se le da un valor diferente a esas tareas, se las visibiliza, se les da el espacio adecuado, ya sea interno en la casa o externo, ¿no? A día de hoy, la mayoría de las viviendas que se hacen, la cocina es muy pequeña, es oscura, no hay buenas condiciones para el lavado de la ropa y para el tendido y para el secado y para el planchado y el doblado, etcétera. O sea, no se conocen las tareas del hogar y no se valoran. Y por tanto, realizarlas requiere mayor esfuerzo. Y al estar invisibles dentro de la misma casa, pues nadie las valora tampoco. O sea, es como un círculo vicioso, ¿no? De falta de atención y de resolución de las necesidades. A ver, aquí hay otra pregunta. A pesar de todo lo negativo que ha traído esta pandemia, ¿tiene una mirada esperanzadora respecto al futuro de nuestras ciudades? Sí, yo creo, casi termino así las últimas charlas, ¿no? Hay un libro también de, bueno, no lo tengo aquí, es de, a ver, esperen que os digo el nombre. Perdón, de Marge Pierce, o sea, Marge Piercy, no sé cómo se dice, Mujer al borde del tiempo, y creo que estamos en ese momento, tenemos una gran oportunidad, porque este parar nos ha dado cuenta, por lo menos dos cosas muy importantes: valorar los cuidados, o sea que nuestra relación de valorar tanto lo productivo y tan poco lo reproductivo. Lo productivo se puede parar, nos podemos empobrecer, tenemos problemas económicos, pero la vida sigue estando allí, ¿vale? Y quién ha cuidado la vida aunque la economía pare.
Entonces, entender que eso es importante. Y la otra, entender que la crisis climática iba en serio y que aún estamos a tiempo de mejorarlo, ¿no? Estamos a tiempo de tener un cielo celeste en Lima, de respirar bien, y ahora están, de hecho, están comprobando, están haciendo unos estudios en los que se está comprobando que hay una cierta relación entre las muertes y las personas que vivían expuestas a mucha contaminación, especialmente de micropartículas, porque ya los pulmones están jorobados. O sea, entonces, o sea, tiene que ver con el modo de vida, y además tiene que ver con el modo de vida que haya, que digamos, un virus que es de animales que viven en un entorno natural, selvático, etcétera, pase a los humanos, porque los humanos hemos avasallado su entorno vital. Por tanto, como positivo es decir, estamos a tiempo de que nuestro barco no se vaya a pique, y en ese vamos todos, da igual el país, da igual ricos, da igual pobres, vamos todos, y eso creo que sería un buen aprendizaje, y entonces a partir de eso mejorar nuestras ciudades y nuestros entornos para que no sigan contaminando, para que respeten la vida, para que permitan una real igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esto sería como la parte positiva. Entonces, el libro que decía de Mujer al borde del tiempo es una historia como de una utopía y una distopía, una mujer que puede elegir entre una utopía que sería un futuro de hermandad, colaboración, cooperación, de respeto por el planeta y por los seres humanos, o continuar como estamos, y que es ir a un mayor extractivismo, a un mayor esclavismo, a una mayor desigualdad, en definitiva, a la muerte segura, tarde o temprano, ¿no? Entonces creo que sí que tenemos una buena oportunidad, y que más gente se habrá percatado que tenemos esa oportunidad. Por ahí, en noviembre, cuando se hizo la crisis del clima, se hizo en Madrid el encuentro del clima que se tenía que hacer en Chile, pues los jóvenes, las personas jóvenes estaban muy concienciadas, pero yo creo que esto que estamos viviendo servirá para que más gente se dé cuenta que algo no estamos haciendo bien. Y a partir de eso, entre todos y todas, pensar cómo mejorarlo, ¿no? No hay soluciones mágicas. Y creo que también hay que repensar hacia dónde íbamos con, bueno, el término desarrollo, ¿no? Totalmente, sí. Sí, la forma en que ha estado impactando en el planeta. Creo que ahora habría que repensar muchos conceptos, muchos términos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, el desarrollo entendido como crecimiento al infinito. Es que es imposible crecer al infinito, ¿no? Hay algunos ecólogos que a veces hablan, uno no puede crecer al infinito como ser humano, ¿no? Tu cuerpo llega un momento que dejas de crecer, no quiere decir que te mueras, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos que la economía puede crecer y crecer y crecer? Es falso. Claro, y sin pensar en la degradación del planeta, que eso es algo que también debería haber sido considerado, no solamente lo económico y productivo. No, totalmente. Lo económico hay que pensarlo de otra manera. Hay que ponerle valor. Al final, lo económico, o qué es lo que valen las cosas, es una construcción social. Entonces, hay que construir el valor de otra manera. Sí, creo que esa sería la mirada, ¿no? Tenemos unas últimas preguntas del público. Sí. De Gabriela Equije. ¿Qué opinión le merece la revalorización de la labor culinaria, normalizada labor femenina en lo doméstico, con la crisis de la gastronomía, poca representación femenina en lo público, hoy que se han yuxtapuesto en el espacio doméstico? No, a ver, no sé si entiendo muy bien. Lo repito. Sí. ¿Qué opinión le merece la revalorización de la labor culinaria, que es normalizada como la labor femenina en lo doméstico, con la crisis de la gastronomía en lo público, que tiene poca representación femenina? Vale, o sea, lo que entiendo es que me está haciendo una pregunta como un poco de dónde venimos, ¿no? De una gastronomía súper lujosa y muy reconocida en cocineros hombres, cuando la mayoría la cocina nosotros las mujeres, y seguimos haciendo las mujeres, y que ahora con la crisis estos cocineros han desaparecido, ¿no? Sin embargo, la mujer sigue cocinando en casa. No, bueno, es seguir reflexionando en lo mismo que reflexionábamos, ¿no? La importancia que tienen los cuidados, y cuando el cuidado pasa a ser un valor económico, a tener otro valor de competencia, las mujeres nos sacan y ponen a los hombres, ¿no? Entonces son ellos los que compiten por ser el mejor cocinero del mundo. Sí. Aunque muchos digan que su mamá es la que les enseñó a cocinar, que muy bien ese reconocimiento de las madres,
pero no lo queremos así. Y me comentaban Helen y Andrea antes que este fin de semana es allí el Día de la Madre y que se dijera algo. Yo no soy muy de festejar los días, pero creo que el papel de la madre no está suficientemente reconocido en nuestros entornos, evidentemente, y que es, como he dicho toda la charla, es fundamental. Sin esos cuidados no existe la vida, y sin esos cuidados no hay nada más, ¿no? El señor Adam Smith no podría hacer una teoría económica si su mamá no le preparaba el plato de comida, si su mamá no le cuidaba. Por tanto, es fundamental ese papel de cuidado que es tan poco apreciado por nuestra sociedad. Y que muchas veces como mujeres, como hijas, también en algunos momentos no lo sabemos valorar porque la sociedad no nos ayuda a valorar, ¿no? Y tenemos que reaprender a querer y a valorar a nuestras madres. Sí, Así que feliz día a las mamás. ¿Cómo construir ese espacio más horizontal desde la vivienda? Siendo hijas, esposos, madres, no sé. Yo creo que haciéndose, desde lo social, haciéndose corresponsables, ¿no? Y no dejando que haya una persona que siempre sea la que se para a buscar las cosas, siempre sea la que recoge los platos, siempre sea la que se acuerda las medicinas, que sea un poco corresponsabilidad, ¿no? Es como muy cómodo que me den una lista de la compra. Entonces, por un lado eso, y si hablamos de, ¿no? Y las tareas y lavar la ropa y todo, hacerlo entre todos, ¿no? Cada quien en la medida de lo posible por sus edades y capacidades físicas, pero en realidad todos podemos y todas podemos hacer cosas en la casa. Y a todas nos da pereza, ¿no? Mismo a nuestras mamás también les da pereza. Claro. Pero lo tiene que hacer igual. Alguien lo tiene que hacer. Y por otro lado, en cuanto al diseño de la vivienda, personalmente, en los trabajos que hemos hecho de manera colectiva con María Montaner, con David Hernández Fálagan, con otros muchos colegas, pero nosotros pensamos que la vivienda tiene que tener espacios no jerárquicos, que quiere decir que los dormitorios sean todos del mismo tamaño, que no haya uno que sea el más importante en suite y más grande y todo. No, porque también desde esa organización espacial estamos dando un mensaje, ¿no? Que hay alguien o una pareja que son los importantes y el resto es menor, ¿no? Y la familia debería ser ya de entrada una estructura más horizontal, más de respetos mutuos. Y en ese respeto mutuo también tiene que ver la corresponsabilidad. Entonces, por un lado, habitaciones del mismo tamaño, espacios adecuados y reconocidos, o sea, reconocidas las tareas domésticas y proyectar y generar los espacios adecuados. Entonces, unas cocinas que sean amplias, que sean luminosas, que estén bien proyectadas y las cosas estén puestas en el orden que tienen que estar, en la medida de lo posible que no estén recluidas, que puedan tener conexión con el espacio de estar para permitirse los cuidados y el cocinar y el compartir los momentos, pero también una cocina que pueda cerrarse, ¿no? Que no esté siempre presente mientras estamos luego descansando. Luego pensar en las otras tareas, ¿no? Dónde se guardan en un apartamento los elementos de limpieza, dónde se lava la ropa, dónde se cuelga, dónde se plancha, etcétera, dónde guardamos también las basuras que tenemos que tirar, no sé, las diferentes secciones en las que tenemos que dividir las basuras y dónde las ponemos. O sea, realmente reconocer las necesidades que tiene, las funciones que tiene que cumplir una casa y proyectar en consecuencia. Muchas veces el proyecto de una casa se limita a una cocina, que haré la más pequeña que me deje la normativa, 3 habitaciones, que haré una más grande y las otras lo más pequeño que pueda, y un salón, ¿no? La cocina es más que el nombre de esos espacios. Perdón, una vivienda es más que el nombre de esos espacios, es unas relaciones y unos trabajos necesarios y unos momentos de descanso, pero para todas las personas, no solo para el guerrero que viene de la calle. Sí. Ya, tenemos una última pregunta ya para cerrar, porque ya ha pasado mucho tiempo. De Belén Borovio. Me parece que las escuelas de arquitectura están todavía muy lejos de formar arquitectos y arquitectas con esta mirada. ¿Crees que es posible humanizar la formación de las y los profesionales? Bueno, en eso estamos unos cuantos y unas cuantas. Es posible, pero también las escuelas de arquitectura no han estado ajenas al proceso de neoliberalismo que hemos sufrido todas las sociedades.
y también las escuelas se han alejado de la cuestión de respuesta social y de servicio social para convertirse en dos posibilidades, ¿no? El artista que hace cosas porque su genio creador le permite, o un técnico-técnica que responde de manera, como si pudiera responderse de manera neutral a eso, a un programa de vivienda, ¿no? La vivienda es un dormitorio, los metros pongo y no pienso nada más, ¿no? Cuando en realidad esta profesión, como cualquier otra, es un compromiso con la sociedad, ¿no? Porque cada profesión está dedicada a solucionar alguna cosa. Entonces, es esencial que sea así. Pero bueno, lo hemos perdido mucho en los últimos años y la arquitectura se ha convertido no en un pensamiento crítico, o la universidad no se ha convertido en un pensamiento crítico, sino en una simple repetición de recetas según el profesor o profesora que te toque. Evidentemente hay excepciones y va habiendo, y hay mucha gente trabajando en otras líneas. Lo que pasa es que también la propia sociedad, en este caso conformada por los y las estudiantes, tampoco en masas, tampoco de manera mayoritaria ha exigido este cambio. Eso también tenemos que ser conscientes. No solo es un problema del profesorado, sino que es un problema también muy colectivo, ¿no? O sea, los profesores y profesoras no dan, pero los estudiantes y las estudiantes no exigen tampoco. ¿Tendrá ahorita en mente referentes y libros para la investigación sobre estos temas? ¿Cómo? Ahorita puede decirnos, o sea, un poco deberíamos a decirle, porque tal vez no. Lo que podemos hacer es que os envío una lista y la compartís en vuestro Facebook en otro momento. Claro. ¿Vale? Sí, igual las publicaciones, los libros que recomiende lo vamos a subir a la página, a nuestras páginas, y de ahí los pueden descargar a los que encontramos. Creo que falta una pregunta, Andrea. Sí, esa es de la colectiva, una pregunta que hemos hecho nosotras. Aquí en Perú, el Ministerio de la Mujer ha creado hogares de refugio temporal para albergar a mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Pero la Defensoría del Pueblo ha supervisado estos hogares y se observó que son difíciles de encontrar porque no quieren hacerlos públicos por miedo a que los maltratadores los encuentren. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, lo que pasa es que el hogar, hay pocas ciudades o pocos países que hacen de estos hogares refugio como lugar público y que se conozcan. Pasa en Italia, aquí en España, en Asturias, también es muy visible, pero en la mayoría de los países y ciudades se toma una opción por seguridad de las propias mujeres, que las casas de acogida, como les llamamos aquí, o los refugios, sean secretos. O sea, no sabe nadie dónde están, no hay ninguna placa, nada que lo anuncie, ¿no? Pero claro, tiene que funcionar una red que haga que la mujer llegue allí. La mujer no llega a la casa golpeando la puerta. Tiene un sistema de recursos para mujeres donde yo puedo acudir, incluso antes que necesite ir a una casa, ¿no? Yo puedo acudir y consultar, puedo acudir a ver, bueno, a plantear qué me está pasando o qué no se está pasando y que me puedan aconsejar, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que acudir es un centro, aquí se llaman centro de recursos, Centro Integral de Recursos para Mujeres, en donde hay eso, psicólogas, personal legal, diferentes asistentes sociales, personas con diferentes perfiles que pueden ayudar a las mujeres en diferentes situaciones, no a la que llega ya por un problema de violencia, ¿no? O violencia física, puede haber otras violencias previas, ¿no? Entonces, es muy importante la difusión de estos centros, que existen estos centros, un teléfono que no queda marcado que no queda señal, un teléfono gratuito, a que tú puedes llamar si necesitas ayuda. Y entonces hay un mecanismo para que tú llegues a un lugar, te reciban y te lleven a la casa, ¿no? Porque desgraciadamente, en general, como funcionan las casas de acogida, es que la mujer es como sacada de su entorno. Y si tú eres una mujer maltratada en Barcelona, te van a llevar a vivir a Girona, a otra ciudad a 80 kilómetros. O sea, no te dejan en tu entorno, porque precisamente tu entorno tampoco te ha sabido proteger. Entonces es muy dura la situación, pero es parte de la seguridad de las mujeres que sean difíciles de llegar, y luego también hay toda una cuestión de cómo se proyectan esas casas para que sirvan de casa, pero que a la vez sean un refugio, pero que a la vez estén seguras y no sea una cárcel, ¿no? O sea, es un programa muy interesante, pero muy complicado de hacer. Y nunca, de momento, nunca suficiente, desgraciadamente.
Sí, sí, acá, por ejemplo, justo hablábamos con Lady ayer sobre este tema de los refugios para mujeres que sufren de violencia y aquí en el Perú hay testimonios donde estos refugios terminan siendo un encierro, un castigo para las mujeres, Sí, sí, cuando sí. en realidad, o sea, pensamos que tal vez debería ser el hombre quien se vaya del hogar y de su comodidad, ¿no? Sí, pero imagina si ya está difícil que un hombre tenga una penalización cuando ha matado a su mujer. Imagínate, antes. Evidente, lo ideal sería que fuera él el que tuviera que irse, porque tuviera esta vergüenza, porque no tienen ni vergüenza. Hasta que la sociedad no lo señale, la sociedad no les haga la espalda, hasta que la sociedad deje de reírlas a los chistes machistas. Bueno, es que nos falta mucho recorrido. Mientras tanto hay que salvar a las mujeres. Es como en otro rango de cosas, pero parecido, ¿no? Cuando yo creo que en Lima no hay el vagón rosa, ¿no? Pero como No. en México, en Tokio, en Delhi, en Londres, hay el bus rosa, el vagón rosa, el taxi rosa, que son transportes específicos para mujeres. ¿Es la solución? Evidentemente no es la solución. Es una solución temporal para que esas mujeres que tienen que desplazarse lo hagan con seguridad. Claro, si hacemos eso solo y no hacemos una campaña de educación y no se hace una campaña de reprender a quien no se comporta bien, etcétera, etcétera, pues no estamos haciendo nada. Pero de momento, que a las mujeres que sí o sí se tienen que desplazar, no les signifique esa obligatoriedad de desplazarse un, un impacto físico, psíquico, de ser tocada y, ¿no? Y más cosas en un transporte público, ¿no? Entonces, es un poco salvando todas las distancias, lo mismo que sucede con las casas, ¿no? Sí, evidentemente no es lo mejor, y de hecho a mí me tocó hace muchos años con Marta Fonseca del colectivo Punsis. Hicimos primero un análisis de las cárceles de mujeres y después hicimos un análisis de la red de casas de acogida, de refugios públicas. Y una de las casas era tanto peor que una de las cárceles, ¿no? O sea, evidentemente la cárcel es la cárcel y no hay nada peor que la pérdida de libertad, pero en la cárcel de mujeres, donde estaban las mujeres con niños hasta en 3 años, bueno, el espacio estaba domesticado por ellas, estaba hecho de ellas, tenía colores, los niños se movían en ese espacio con libertad. Bueno, en cambio en otra casa, en una casa que fuimos, que era para refugio de mujeres, no les dejaban poner ni una foto, era todo blanco, hospital, era horroroso, era una cárcel realmente. Entonces eso depende mucho de las personas o los equipos que gestionan las casas, ¿no? O sea, hay muchas maneras de enfrentarlo, lo mismo que hay, por ejemplo, respecto a la cocina en las casas, hay grupos de asistentes sociales y pedagogos, etcétera, que consideran que, que el trabajo de la cocina no lo tienen que hacer las mujeres, que lo tiene que hacer alguien externo, porque ellas tienen que dedicar su tiempo a descubrirse, a mejorarse, a recuperarse, a construir su currículum, a construirse de nuevo a ellas, ¿no? Y que hacer las tareas de cocina les distraen de esto. Y otras consideran no, que hacer tareas de cocina también es parte de esta recuperación. Entonces, bueno, hay como muchas posturas, ¿no? Pero la de la seguridad es fundamental. Sí, creo que aquí en Perú eso es algo que todavía tenemos que trabajar en eso. Bueno, debe haber por ahí alguna asociación, ¿no? Que tenga, de mujeres puede ser que haya alguna. Sí, bueno. Porque muchas veces Bueno, las primeras casas de este tipo, perdón, las primeras casas refugios de este tipo son de asociaciones de mujeres, no son estatales o gubernamentales. Sí, sería una propuesta interesante, ¿no? Y Bueno, necesaria. muchas gracias, Zaida, por acompañarnos y gracias a todas las personas que nos escucharon esta mañana. Consideramos que en el contexto que vivimos actualmente es muy importante poner estos temas al debate y reflexionar. Y bueno, y que reconozcamos muchas situaciones de desigualdad que nos atraviesan debido al género. ¿Tienes algunos comentarios finales?
No, que he estado, estoy muy contenta de haber estado con vosotras, que he estado muy bien y que serán 4 sesiones bien interesantes, a ver si puedo ver alguna de las otras de mis compañeras y queridas amigas de Ana Falú y las 3 de Cualsari, que estará Dafne, supongo, ¿no? Me habéis dicho. Todas compañeras de muchas cosas. Sí, y en el ciclo de movilidad urbana están 2 colectivos peruanos, de Ah, muy Peruano. bien, perfecto, muy bien, sí. Traerlo a vuestro lugar es importantísimo. Bueno, también queremos invitar a las personas que nos están viendo a colaborar con la campaña de donación que estábamos impulsando. Hace unas semanas hicimos una colecta para apoyar al comedor, al asentamiento humano Flor de Amancaes. Con los recaudados se pudo apoyar económicamente a 7 personas que tenemos conocimiento previo de su situación y acercamiento con la población. Las personas beneficiadas son mujeres, madres de familia que no han recibido el bono universal y no han aportado a las AFP, ni han recibido la canasta básica y contaban con un trabajo informal ambulatorio. Con el mismo objetivo volvemos a compartir el pedido de apoyo y estamos buscando en nuestras redes los números, estamos publicando en nuestras redes los números de cuenta en los que vamos a recibir las donaciones que quisieran hacer llegar. Les agradecemos mucho a las personas que nos han apoyado y a los que nos van a apoyar. Las notas de las cuentas del depósito están siendo administradas por compañeras de la colectiva, quienes están encargadas de transferir el dinero. Y bueno, no se olviden que... Creo que es muy importante, déjame que diga, esta idea, esta iniciativa que ha tenido la colectiva de hacer unas colectas populares para ayudar a grupos de mujeres en los territorios más desfavorecidos y que peor lo están pasando con esta crisis. Así que animo a que les den apoyo. Gracias. Bueno, sí, apoyen, porfa. Y no se olviden acompañarnos en la siguiente entrevista este viernes 8, que estaremos conversando con el colectivo Igualsare sobre barrios ecofeministas. Y nada, muchas gracias. Gracias, Aida, La entrevista... De nada, chicas. Un placer. Hasta otra. Gracias. Gracias, chao. Chao. Casi. ¿Cortamos? Sí, ya corté. Yo decía que ahora. Bueno, bien, ¿no? Sí, ha tenido un montón de acogida. Sí, ahora he visto, había como 200 personas. Sí, bastante gente preguntando, en verdad. Hemos estado ahí tratando de pasárselas en orden también, porque habían varias que ya se repetían. De hecho, gente se conectó cuando ya había empezado, entonces se perdieron las primeras aportes, pero sí, la gente ha estado muy interesada y muy activa. Qué bien, qué bien. Bueno. ¿Cuándo es la adecua del viernes? ¿A qué hora? Viernes aquí en Perú 11 a.m., 11:30. 11, las 7. Vale. Sí, igual, creo que es igual que la de ahora. A ver si puedo escuchar un ratito. Y si no, ahí ya te pasamos la información bien por mail para que la tengas. Vale. Pues muchas gracias, chicas. Y Gracias ánimos. a ti, Saya, por acompañarnos Seguimos en en esta contacto. primera. Sí, gracias. De nada. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Ya, entonces ya salimos, ¿no? Amigas! ¡Qué hermosa! Ay, qué nervios, oye. Oye, dime que ya creo que... Bueno, ¿y qué tal ha estado? Yo no he preferido no abrir el Facebook porque dije ya... Yo también solo veía chat de un día.